y listos ahora para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pero antes de entrar de lleno en el pasaje de hoy, quería enseñarles un regalito que ya ustedes han ido viendo que hemos recibido hoy. Y es esta guía, una guía que vamos a tener para poder darle un mayor seguimiento a la serie mientras vamos viendo el libro de Primera de Pedro. Si alguien no tiene, necesita uno, levante la mano y se lo podemos hacer llegar. Pueden levantar la mano si necesitan uno. Hay suficientes para todos. Y la idea es que este sea un recurso, si se fijan le pueden poner su nombre y todo, que sea un recurso que también sirva como algo devocional. En la semana podamos seguir meditando en el pasaje que ha sido predicado. Hay preguntas para seguir profundizando en su tiempo devocional. Y también incluso pueden leer el pasaje de la semana siguiente para venir preparados también a escuchar la palabra de Dios. Así que Dios permita que esto sea de bendición para cada uno de nosotros, un buen recurso para seguir meditando y profundizando en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a Primera de Pedro capítulo 1 a partir del verso 13. Primera de Pedro 1 y vamos a ver hoy los versos 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar esta carta de Primera de Pedro. Y gracias, Señor, te damos hoy porque podemos escuchar tu voz cuando abrimos tu palabra y lo hacemos con libertad, lo hacemos con expectativa y lo hacemos, Señor, con el deseo de ser confrontados y ser confortados por la gracia que viene a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y permite que este sea un tiempo sin distracción, de enfocarnos en escucharte a ti y actuar y accionar de acuerdo a lo que tú nos digas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A lo largo de nuestras vidas, yo creo que todos nosotros, sin excepción, experimentamos muchos cambios. Cambios que, valga la redundancia, nos cambian, que alteran lo que éramos hasta ese momento y nos llevan a experimentar nuevas realidades, las cuales ahora también conllevan una nueva perspectiva de la vida de acuerdo a cómo esos cambios han ocurrido. Por ejemplo, 7 de diciembre de 2007, recuerdo ese día de mi boda, frente a más de 500 personas. Mi novia y yo en ese momento prometimos delante de Dios y de los hombres que nos unimos en este pacto que Dios diseñó. O sea, antes de ese momento, ya y yo éramos novios. Ahora salimos ese día como el señor y la señora feliz. Antes de ese día yo nunca había usado un anillo en mis manos. Y hasta el día de hoy sigo usando uno que significa que yo pertenezco a ella hasta que la muerte nos separe.
Antes vivíamos cada uno en la casa de nuestros padres y ahora tenemos que pagar todas las facturas que llegan cada mes. 31 de marzo de 2011, otro cambio, el día que nació nuestro primer hijo. Este fue un día de una larga labor de parto de más de 14 horas, mucho dolor, pero ahora tenía un hijo en mis manos y no tenía idea de lo que se sentía cargar a tu hijo por primera vez. Antes de ese momento, un simple matrimonio casado, con mucho tiempo libre. Ahora éramos una familia de 3. Ahora Dios nos daba la responsabilidad de guiar a ese hijo y los demás que vendrían de acuerdo a su palabra. Esos son algunos de los pocos cambios y muchos cambios, que han ocurrido en nuestras vidas. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene otros. Pero Pedro aquí, en el capítulo 1, ya ha dicho, por su misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Los ha animado hasta ahora los lectores a que en medio del sufrimiento que estuvieran experimentando, podrían ser confortados al recordar que aunque este mundo podía traer temor, el ahora que ellos habían experimentado en Cristo les traía una esperanza y un gozo inexplicable. Entonces la pregunta que nos presenta el texto de hoy es: ¿cómo vive su vida ahora el que ha nacido de nuevo? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo cambia este cambio a la persona que ha nacido de nuevo? Ahora que han experimentado esta salvación y tienen una esperanza futura, Pedro nos llama a nosotros hoy como lectores a meditar hoy en qué implica ese cambio y qué implica ese proceso de santificación progresiva. Somos santificados, somos santos y redimidos, que va a ser lo que vamos a ir viendo en el pasaje de hoy. Vivimos en santidad por la obra redentora de un Dios santo. Si se le va a quedar algo en la memoria, puede ser eso. Vivimos en santidad por la obra redentora de un Dios santo. Y vamos a estar divididos en 2 grandes partes. Una gran exhortación en los versos 13 al 17, sean santos. Y una gran motivación o una gran razón, la obra perfecta de Cristo, en los versos 18 al 21. Pero si miran en sus Biblias ahí, ¿cómo comienza el verso 13? Comienza con un por tanto. Cada vez que vamos leyendo la palabra y nos encontramos con este tipo de conexiones, es importante entender qué es lo que él quiere decir con por tanto. Es lo que quiere decir, en base a lo que ya les he dicho en los versos 1 al 12, de que ustedes ya han nacido de nuevo por medio de la resurrección de Cristo, que tienen una esperanza gloriosa, que han experimentado una salvación espectacularmente gloriosa, cosas a las cuales los ángeles aún anhelan mirar. Él dice, por tanto, en base a esto tan grandioso que ya ustedes tienen en Cristo, preparen su entendimiento para la acción. Preparen sus mentes. En otra versión dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí lo que se habla es, en ese lenguaje de ceñir los lomos, en ese momento el tipo de vestimenta que se usaba era, imagínense, una bata bien larga. Y cuando le decían ceñir los lomos era que lo levantaban, ponían un cinturón de forma que si había que salir corriendo bien rápido, pudieran hacerlo y no tropezar con su misma ropa. Esa es la idea que Pedro tiene aquí. Ciñan los lomos, preparen sus mentes para la vida que ahora viven los que han nacido de nuevo. Y es la misma idea que se refleja en Éxodo 12. Si ustedes leen cuando se habla de la Pascua, en el momento que el Señor le estaba dando las órdenes, le decía, ciñan sus lomos, estén preparados, estén listos, tengan todo listo, porque en ese día la sangre del Cordero iba a ser puesta en la puerta, ¿verdad? Y iba a pasar aquí el juicio de Dios. Era una realidad para la que tenían que estar listos. Y es lo mismo que Pedro hace ahora con aquellos que han experimentado esta nueva realidad. Preparen sus mentes. Como similar a Romanos 12, ¿verdad? Que también decía, transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, ahora, accionen con esfuerzo
como Dios espera que lo hagan en base a una salvación tan grande que ya han recibido, aun cuando la oposición y las aflicciones parezcan gigantescas. Entonces, en estos versos que vemos hoy, están sumamente cargados de imperativos, de mandatos, que surgen como consecuencia de lo que él ha dicho anteriormente. Era una exhortación clara para ellos y para nosotros hoy, en estos versos: sean santos. En el verso 2, al principio de la carta, él decía: ustedes han sido elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y este es el momento, el presente, de accionar de acuerdo con esa realidad. Mentes preparadas para vivir en santidad. Y podemos ver ahí bien claro en el verso 13 que esta forma de ser santos implica actuar con sobriedad. Luego de mandarles a apretarse el cinturón, Pedro les dice al mismo tiempo: sean sobrios. La idea: no estén intoxicados con otro tipo de ideas. No estén intoxicados ni controlados por una influencia como ustedes hasta este momento antes de Cristo habían estado, influidos y manejados completamente por los deseos pecaminosos que habitaban en ustedes. Él les dice: actúen con sobriedad, accionen con una mente clara y puesta en algo seguro y confiable. Es como si él les dijera: tengan la mente lista, pero también tengan la mente clara. Y ese es el llamado para aquel que va a vivir ahora la vida que Dios le ha mandado vivir. ¿Se fijan cómo el Señor inspiró a Pedro, e inspiró a Pablo y muchos otros lugares de la palabra a renovar nuestras mentes? A pensar, a ir aún más profundo de lo que muchas veces vemos como santidad, que son comportamientos externos. Pero aquí Pedro está llegando a algo mucho más profundo, a nuestros pensamientos, motivaciones y acciones. Está llegando al corazón. En el 5:8 el vuelve y le repite: estén sobrios y alertas. O sea, listos con los lomos ceñidos y al mismo tiempo sobrios, con una mente clara, entendiendo qué es lo que vamos a hacer. También lo hace Pablo a los tesalonicenses: sobrios y alertas. Pareciera en nuestras mentes, cuando yo lo leí inicialmente, ¿cómo así? De listo para actuar rápido, pero con sobriedad. Como que me parecía como diferente las dos cosas, pero es esto lo que indica: acción con una mente clara y dirigida por el Señor. Actuamos con sobriedad, porque la batalla que peleamos no es en nuestras propias fuerzas. Si se fijan cómo termina el verso 13 diciendo: sean sobrios, y dice: y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Dice: pongan toda su esperanza. Tenemos ahora la claridad en nuestras mentes para ahora poder mirar que toda nuestra vida presente va a estar movida por una gracia que ya he recibido, que me ha salvado, pero por una gracia que va a ser manifestada cuando Cristo sea manifestado ahora como un rey. Y vamos a ver algo mucho más glorioso todavía que lo que estamos experimentando hoy. Mentes preparadas, basadas completamente en una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. La gracia de Dios futura se manifiesta en el presente en una sobriedad que nos lleva a considerar nuestro accionar con un cuidado especial, no a confiar en nuestro propio entendimiento. Son mentes claras porque están fundamentadas en un lugar seguro, en una esperanza que es incorruptible, inmarchitable y que no termina. ¿Vieron cómo va cambiando la perspectiva de aquel que ha nacido de nuevo? Toda mi esperanza está puesta en algo que me ha sido dado, en la gracia de Dios que va a ser revelada un día completamente a través de Cristo. La santidad se vive con esperanza y en acciones marcadas por sobriedad. Pero no solo eso, sean santos actuando con sobriedad, pero también, miren el verso 14, comienza diciendo: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pedro, Pablo siempre se cuela en todas las series.
Pedro ahora ilustra con una imagen especial la nueva realidad y la ejemplifica con lo que va a decir a continuación, con la imagen de hijos obedientes. Todo lo que los padres que tenemos hijos anhelamos, ver hijos obedientes. Y él aquí dijo, ustedes, los que han nacido de nuevo, y si tú has nacido de nuevo, esto es para ti también hoy. El Señor espera que entonces vivamos ahora como hijos obedientes, con la mente preparada para hacer dos cosas: dejar y perseguir. Dejar, y si se fijan ahí en el verso 14, todo está conjugado en el pasado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y ese patrón marcado por la idea de satisfacer sus propios deseos, y él llama a eso vivir en ignorancia. Wow. Yo creo que en la sociedad que vivimos hoy en día, decir que te digan ignorante es algo bien fuerte. Pero aquí Pedro está diciendo, todo el que vivía en una vida sin conocer a Cristo, todo el que vivía en esa vida de esa forma, aún creyendo que lo tenía todo, realmente estaba viviendo en ignorancia porque no tenía el conocimiento de aquel que puede salvar su vida, no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad. En Efesios 2 dice, antes éramos hijos de desobediencia. Pablo lo llama así también. Abandonar entonces la voluntad propia manchada por nuestro pecado. Llamados a dejar, pero también estamos llamados a perseguir, como dice el verso 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Muchos absolutos en este pasaje. Pongan toda su esperanza. Ahora cambien toda su manera de vivir. Aquí todo es blanco y negro, aquí no hay muchas tonalidades diferentes. A perseguir, que parecerse al Padre. Como hijos nos parecemos al Padre, alejados del pecado y apartados para Dios. Esos exiliados en este momento y nosotros hoy necesitamos demostrar con nuestras vidas quién es nuestro Padre. Perseguimos el conocimiento del Dios Santo. Dejamos la ignorancia en el pecado. Y yo creo que una de las cosas más bellas y al mismo tiempo aterradoras es como papá cuando tú ves que tu hijo termina haciendo las mismas cosas que tú haces e incluso imitando los gestos que tú tienes. No sé si ustedes han visto eso, o como hijos incluso se ven repitiendo cosas que hacen sus padres. Y esa es la idea que está queriendo traer Pedro aquí. De esa misma forma, ahora nosotros tenemos un Padre que necesitamos conocer su carácter y que ahora entonces vamos a imitar. Ahora viven como hijos obedientes que quieren parecerse a su Padre, que quieren amar lo que Él ama y que quieren odiar lo que Él odia. En el verso 14 entonces y 15 hay una demarcación clara entre un antes y un después. Antes tomábamos la forma del mundo que nos indicaba cómo vivir. Ahora imitamos al que es nuestro Señor. Entonces todos en algún sentido somos imitadores. Todos nos estamos conformando a algo o a alguien. Y la pregunta de hoy, ¿a quién estamos imitando? ¿A qué nos estamos conformando? ¿Quién es realmente nuestro Padre? ¿O estoy todavía viviendo en ignorancia? Todo aquel que profesa haber nacido de nuevo, y esas son palabras fuertes, pero son claras en la palabra. Todo aquel que ha nacido de nuevo necesariamente experimentará un antes y un después bien demarcado y que necesita ser visible en nuestras vidas en esta tierra. Él entonces en los versos 15 y 16 nos presenta qué es lo que debemos imitar. No sé si han leído el profeta Isaías. En un momento se habla de esa visión que él tuvo en Isaías 6 y decían santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando él vio toda esa majestuosidad, todo ese resplandor, él dijo, ay de mí, muerto estoy. Soy un pecador ante tal santidad, no sé qué hacer. Esa es la santidad que
que Pedro nos está indicando hoy que tenemos que imitar. Esta santidad del Dios que cuando se dice santo, 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 es para indicar algo que es infinito, que no podemos ni siquiera medir o completamente entender. Cuando se habla de santidad se refiere a algo diferente, algo apartado, que es otro, que no tiene igual en la creación, no tiene igual de ninguna otra forma. También se refiere a esa rectitud moral perfecta que tiene Dios. Y ese es un atributo comunicable de Dios. No somos Dios, no significa que nos vamos a convertir en Dios, pero sí podemos ser como Dios. Es un atributo que Él nos comunica y que somos llamados a reflejar. Y si ustedes leen toda la palabra desde el Antiguo Testamento, el Señor ha separado para Él un pueblo santo, un pueblo apartado, separado, que fuera diferente a las demás naciones. Se estableció incluso todo el sistema que ustedes pueden leer de leyes para proteger a ese pueblo de parecerse a gente que no tiene un Dios o que no refleja la realidad de ese Dios santo. El Señor todo el tiempo ha querido demostrar: mi pueblo en su lealtad no tiene competencia. Es un pueblo leal y que no está dividido en su adoración al Dios santo. Y lo dice en Levítico 19, de donde Pedro está citando aquí. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y esa sección de Levítico es una sección que tiene todo el código de santidad. Si ustedes lo leen después van a ver muchísimos detalles de lo que el Señor quería hacer con su pueblo en ese momento. Pero Pedro lo repite en el Nuevo Testamento: sean santos porque yo soy santo. Un mandato claro y contundente: sean santos. Y yo les confieso que mientras yo iba creciendo, este verso me daba mucho miedo, mucho temor, porque yo no lo entendía. Me daba mucho temor porque yo comenzaba a compararme con ciertas personas que me lo decían con una actitud más o menos: tú no estás viviendo así. O sea, tú estás condenado. Y me lo decían también como era algo que yo lo podía lograr en mis propias fuerzas. Y le estoy hablando yo de 11, 12, 13 años. Yo pensaba: pero ¿cómo yo puedo hacer esto cuando esta no es la realidad que yo veo en mi vida? Y yo decía: ¿cómo puede ser que la santidad sea algo real? Que hay gente que diga santo y yo soy santo y vivan como en un tipo de santurronería que yo no entendía. Pero esos versos aquí nos están dando claridad porque están poniendo las cosas en orden. El que ha nacido de nuevo vive en santidad. Yo no vivo en santidad para alcanzar por mis propias fuerzas nacer de nuevo. Todo esto, cuando lo comencé a entender de esta forma, ¿saben qué me cambió? Mi confusión se cambió por paz. Lo que no entendía se cambió por libertad. Pero no para dejar de vivir en santidad, no para decir ya no es necesaria, sino para decir: ahora entiendo por qué es necesaria y ahora entiendo quién da las fuerzas para que yo pueda vivir de esa forma. Cuando hablamos de santidad, en muchas ocasiones, como Iglesia de Cristo en general, y las experiencias que he vivido, tendemos a fijarnos solamente en el comportamiento moral externo, y la santidad se convierte en una santidad relativa. La santidad mía la mido en base a la santidad de otro, o a lo que yo entiendo que es el comportamiento del otro. ¿Se recuerdan la parábola que Jesús indicaba del publicano y el fariseo? ¿Cómo oraba el fariseo? El fariseo decía: gracias, Señor, que no soy como ese pecador. Yo me imagino que él ponía la mirada así: gracias, Señor, que no soy como ese pecador. Muchas veces podemos ver que la santidad la vemos de esa misma forma, más comparándonos con otros en base a comportamientos externos, que imitando al Dios completamente santo, santo, santo que nos presenta la palabra. Hay que cambiar el lugar de a quién estamos imitando.
Es importante entonces entender que ya somos, si hemos nacido de nuevo, posicionalmente santos al momento que somos justificados. Por eso Pablo, si ustedes ven sus cartas, les escribía a los de Éfeso, le decía a los santos en la iglesia de Éfeso. Y usted queda, ¿cómo así? A los santos. O a los santos en la iglesia de Greenville. El Señor lo puede decir hoy si tú has sido salvo. ¿Por qué Él lo dice? Porque ya esa santidad ha sido adjudicada por la obra de Cristo. Hemos pasado de estar completamente perdidos y camino a una condenación eterna, y Él nos separa para Él a través de su gracia cuando ponemos nuestra fe en Él, y ahora somos sus hijos y podemos venir ahora como hijos obedientes a obedecerlo. Somos apartados, somos ya santos que están siendo santificados. Hay una parte que ya somos y una parte en la que vamos creciendo, como decía Eder hace un rato, progresivamente. Somos creciendo en santidad y pareciéndonos cada día más a Él y menos a nosotros. Apartados y ahora viviendo en obras de justicia. Y esta es una marca cardinal de todo creyente que crece. Alguien que es santo y que está siendo santificado. Recuerden eso. A través de Cristo ya tenemos una seguridad de salvación. Y ahora necesitamos, es necesario, es esperado que un creyente que ha dicho nacer de nuevo lo demuestre a través de sus obras de justicia en esta tierra, pero siempre escondidos en la justicia de Cristo. Por eso Pablo decía en un momento en Colosenses, nuestras vidas están escondidas en Cristo. Cuando Dios mira, el gran juez mira las obras de Cristo y no las nuestras, pero preparados para la acción. Los que ya han sido salvos, han nacido de nuevo, actúan con sobriedad, imitan a Dios, y esto nos protege de muchas cosas, mis hermanos y hermanas. Nos protege del legalismo, como ya dije, de creer que soy acepto de acuerdo a un comportamiento externo que yo me inventé. Pero también nos aleja del libertinaje, de vivir como que nada importa. Santidad no es perfección. Primero de Juan dice, ustedes si dicen que no pecan, mienten. Santidad no es una superioridad moral comparativa con otras personas, de acuerdo a mis parámetros. Pero sí, vivir en santidad implica un esfuerzo de vivir como Dios espera que yo viva, de acuerdo con su voluntad. Y mientras voy creciendo en santificación, sigo progresivamente amando más la voluntad de Dios y menos mis deseos. Resumiendo aquí, por la obra de Cristo, los que antes vivían en ignorancia, ahora son apartados para vivir en santidad con esperanza. Y se fija en el verso 17, perdón. Él ahora presenta a ese Padre, del que somos sus hijos obedientes. También dice ahora, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Es Padre y es juez. Es Padre y es Señor. Entonces, si leemos esto, nuestras vidas deben estar marcadas por un temor reverente hacia el Dios que es nuestro Señor. Lo recuerda a ellos y a nosotros ahora que en el mientras tanto, fíjense que Él dice en este peregrinaje en esa tierra, en este pequeño tiempo de peregrinación, vivan con temor a Dios. Que nuestras sobrias acciones sepan a cuál Dios santo, santo, santo estamos adorando con todas las áreas de nuestras vidas. No es una división entre secular y sagrado, es todas nuestras vidas vivirla en la presencia de Dios. Es una gran exhortación que conlleva una nueva realidad de que yo no vivo una vida donde todo es trivial, donde nada importa, sino que soy un hijo de Dios al que cada día conozco más y al que sirvo con reverencia. ¿Qué aprendemos entonces, mis queridos exiliados inmigrantes del siglo XXI? Como dice Primera de Juan 3, 2 al 3, ahora somos hijos de Dios.
aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Cuando él hablaba de esa esperanza que vendrá en Cristo también en Pedro. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Te da ánimo eso en tu vida de santidad hoy? Porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, ¿qué hace? Vive en santidad. Se purifica como él es puro. ¿Con quién estamos comparándonos? Con nuestro ejemplo. Y se vería más de esta forma. Hay un nuevo nacimiento que lleva a una nueva relación padre-hijo, que lleva también una nueva vida en santidad. En este mundo vivimos como exiliados temporales. Dios espera que actuemos como sus hijos, que son ciudadanos de una patria celestial. Y ahí lo hace todavía más difícil, vivir en santidad en medio de un mundo caído, en medio de diversas aflicciones. Y en su esperanza ahora vivimos separados del pecado y apartados para Dios. Ellos podían entender eso aún estando lejos de su tierra en el primer siglo. A mí me daba ánimo pensar en la idea de que Dios está presentando la idea aquí de que hay un Padre que tenemos. Imagínense el que estaba en Bitinia y en Capadocia, pensando en su familia que dejó atrás. Y ahora el Señor le dice, tú puedes vivir como hijo de un Padre que te ha dado una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo eso, está cambiando tu mente, está cambiando tu perspectiva para que ahora tú vivas completamente para Él. Qué gran ánimo para nosotros hoy también. Vivimos en santidad porque somos sus hijos. Es un reflejo de mi nueva identidad. Así que te motivo hoy que esa santidad sea un reflejo de tu nueva identidad. Mi hermano, mi hermana, iglesia, luchemos contra el pecado. Protejamos nuestras mentes. Protejamos nuestras mentes de lo que vemos. Protejamos nuestra mente de lo que hablamos. Piensa si la forma en que piensas hoy refleja que realmente has nacido de nuevo. Ajusta tus prioridades. Usemos los medios de gracia también que Dios provee, como la palabra, oración, la comunión unos con otros. Y sobre todo, ama y sirve con gozo mientras vives esta vida de santidad. Esta vida de santidad no se vive aislados. La vivimos juntos como su iglesia. Esa es la gran exhortación que se nos presenta en este pasaje, los versos 13 al 17. Ser diferente en muchas ocasiones puede ser difícil en un mundo que te dice, sé tú mismo y sigue tus sentimientos. Pero Dios nos dice, sé diferente y sigue mi voluntad. Que Dios nos dé sobriedad y mentes claras para entender su propósito para nosotros. Y ya finalmente, la segunda parte, Él nos presenta una gran exhortación, pero nos dice ahora, a partir del verso 18, una gran motivación, una gran razón. La obra perfecta de Cristo es lo que nos mueve entonces a vivir en santidad. Y Él comienza el verso 18, ustedes saben, creyentes del primer siglo que han visto y ya tienen todo mucho más fresco aún que nosotros y han visto el Cristo que se sacrificó, que vivió y que resucitó. Incluso Pedro, el que escribe, fue un testigo ocular de todo lo que está pasando. Y él dice, ustedes saben que todo lo que yo les estoy diciendo hasta ahora, en estos primeros 17 versos, es en base a lo que Cristo ya hizo y no en base a algo que pueda ser comprado ni con oro ni con plata. El cumplimiento al cabal de la ley, imposible. Vidas perfectas en esta tierra, imposible. Poder salvarme a mí mismo, imposible. Pero dice Pedro, ustedes saben muy bien que han pasado de un antes de ignorancia a una hora de esperanza debido a la obra de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Cristo hace que todas las imposibilidades sean posibles cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Él dice, han sido redimidos. Significaba que han sido rescatados con un precio que tenía que ser pagado para tú obtener a lo que tú estás rescatando. Fuimos rescatados a cambio de un pago. Él le está diciendo, la obra de Cristo, en resumen, es suficiente. Todo lo pagó, como dice un himno. Cristo todo lo pagó. La deuda ha sido cancelada. En 1 Corintios 6 dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Habías oído esto antes? Si tú estás en Cristo, ya tú no te perteneces a ti mismo. Que tú vives muy quizás pensando en que me están quitando mi libertad. No, puedes vivir en una libertad aún mucho más grande, porque la obra de Dios en tu vida va a ser mucho más especial de lo que pudiera ser en tus propios méritos. Le dice, ustedes no se pertenecen porque han sido comprados por un precio. Y Pablo decía en 1 Corintios 6, entonces glorifiquen a Dios con sus cuerpos y con sus vidas. La obra de ser perdonados, rescatados, redimidos, llevaba un precio único, especial e inmensurable, la sangre preciosa de Cristo. El verso 20 dice que Cristo estaba preparado en un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo y se ha manifestado por la obra que ellos habían visto en esos años, en ese primer siglo. El plan estaba preparado y ahora se había manifestado. Esas dos frases están en el verso 20 y son gloriosas. Son gloriosas porque Dios no juega los dados. Todo lo que Él determinó está sucediendo, y eso está sucediendo en tu vida también, y puede suceder en la vida de aquellos también hoy que no han puesto su fe en Él. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te recuerdan lo que les mencioné antes, Éxodo 12, cuando se hablaba de ese cordero que necesitaban para salir de la esclavitud de Egipto? Aquí hay un cordero que una vez y por siempre, sin mancha, perfecto, quita el pecado de todos nosotros hoy también en el siglo XXI. Dice Gálatas 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de ¿qué? Hijos. Y ahora somos hijos obedientes. Hijos que hemos sido santificados, somos santos y redimidos. Hijos que han nacido de nuevo para ahora vivir para Él. Toda la imposibilidad ahora en Cristo es posible. Todo por gracia y por amor de un Dios santo que ama a pecadores que no merecían estar en su presencia. Y vieron cómo todo cambia. Mi vida de santidad, ahora en vez de yo decir, gracias Señor que no soy como ese pecador, ahora digo, Señor, ay de mí delante de un Dios santo que tú todavía me miras con misericordia. Ay de mí por quien yo soy, y gracias Señor porque tú me has hecho ser hoy. Así que te invito hoy, si tú no has puesto tu fe en Cristo, si tú no has entendido, si tú no has experimentado ese nuevo nacimiento hoy, pon tu fe en la obra redentora de Cristo. Hoy tú has venido aquí con una deuda que todos nosotros en algún momento hemos tenido. Una deuda de un pecado que necesita ser pagado con una muerte eterna. Pero Cristo, ese Cordero sin mancha, que hizo, tomó el lugar de pecadores como tú y como yo, para que hoy tengamos una esperanza viva y hoy podamos vivir en una santidad libre. Pon tu fe en Cristo hoy, arrepiente de tus pecados, porque Él es el único que puede darte esperanza. Y si quieres conversar más al final de todo esto, puedes venir donde mí, donde Eder, y conversar un poco más acerca de todo esto, pero es importante que entiendas esta realidad. Antes puede ser tu lugar hoy. Vivir en ignorancia eterna. O vivir en el conocimiento de que yo soy ahora adoptado cuando no me lo merecía, como un hijo de Dios que ahora vive su vida completa apartado, con temor a Él para agradarle. Y termina diciendo el verso 21. Por medio de Él
tenemos fe, somos creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Punto final de hoy. La fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. La base de nuestra esperanza, la base de nuestra santidad tiene forma de cruz. Estamos parándonos en el sacrificio de redención ya hecho para ahora vivir en santidad de acuerdo a esa redención. ¿No es esto algo increíble? Por eso el resto de nuestras vidas no podemos vivirlas como era antes, porque no puede ser igual cuando el Señor ha cambiado un corazón de piedra a un corazón de carne para escribir en él su voluntad y sus deseos para nosotros. Así que te motivo hoy, si estás luchando con el pecado, sigue luchando. Porque si estás en Él, el Señor ahora nos enseña en su palabra que no estamos dominados por el pecado. Él nos va a dar la salida a esa tentación, nos va a dar ayuda. Y también, mis hermanos y hermanas, motivémonos unos a otros. No con una santurronería de juicio incorrecto, sino con un amor que nos lleve a guiar a otros al temor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia, Señor, gracias por tu esperanza viva que mueve nuestras vidas hoy. Sabemos, Señor, que por nosotros solos es imposible agradarte, pero ya Cristo hizo el trabajo de redención y no fue comprado con algo perecedero, sino, Señor, por siempre marcado por un sacrificio sangriento, pero por una resurrección gloriosa. Que hoy nos da esperanza de que no solamente el pecado ha sido vencido, la muerte ha sido vencida y tengo, Señor, un futuro glorioso que me espera y he puesto mi confianza en ti. Quiero vivir, Señor, en santidad delante de ti. Ya que tú me has apartado, Señor, ayúdame a vivir como alguien que realmente ha sido apartado. Quita de nosotros, Señor, el amor a las cosas de la esclavitud. Quita de nosotros, Señor, esas cosas que parecían el Egipto para el pueblo de Israel. Quita de nosotros, Señor, esas cosas, estos deseos que nos alejan de ti. Y confiamos, Señor, en tu poder para hacerlo por tu gracia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gran verdad que Luis nos ha enseñado, que nuestra santidad, nuestra rectitud no viene de nosotros, de algo de nuestra esfuerza, sino es